Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Antes de que iniciemos ya con la clase, dos cosas que tengo que comentar. La primera es que, se habrán dado cuenta, ya en la carpeta de la materia, ya están las evaluaciones o los exámenes ya evaluados con todo lo que tiene que ver y la calificación definitiva. Si ya la verificaron, ya la checaron, o ya la vieron, y si tienen alguna duda o algún comentario, les pediría que lo hicieran ahorita, lo checaran ahorita, pusieran sus comentarios o observaciones que tuvieran, y yo, acabando la clase, les daría contestación. Si es que hubiera, les daría una respuesta de su duda. Si es corrección en cuanto a calificación, si procede, pues obviamente haré la corrección, y si no, pues les daré el por qué no, ¿sí? La justificación o la observación de por qué no procedería, ¿no? Si es que así fuera. No creo que vaya a haber, pero de todos modos sí me gustaría que se tomaran por lo menos hasta que nos dé las 7:10, para que se integre todos sus compañeros, aunque ya faltan pocos, pero a ver si se integran, y que vayan checando su calificación, vayan viendo lo que es su calificación, ¿sale? Y la segunda parte tiene que ver con la segunda entrega o la segunda entrega parcial de su proyecto final, que está también ahí mismo como tarea 2 en la sección del segundo parcial. Como tarea 2 está para entregarse dentro de 2 semanas, entonces me gustaría también que le dieran de pasada una revisada a lo que se está pidiendo, para que cuando pues volvamos a retomar, ahora sí que la clase, antes de empezarla, ver si hay alguna duda de la tarea y explicarla. Y si no, pues para que la vayan realizando, la vayan preparando cada equipo, y la vayan entregando, ¿sale? Entonces, por favor, no sean malos, chequen ahorita lo que tienen de observaciones, y
de sus exámenes y vean la tarea. Y por favor, ahorita retomamos la clase a las 7:10. ¿Sale?
Ok, muchachos, a ver, referente a la tarea que van a realizar, ahí están puestas dos tareas. La tarea 3, ese es para el final de la clase, ya es para el siguiente tema. En la tarea 2 que se está mencionando del trabajo, ¿sí?, del segundo parcial, en el avance para este parcial, o bueno, el avance para en 2 semanas de lo que es su proyecto, no es el del avance del parcial, porque todavía les voy a poner otro tanto más, es para esta primera parte, vamos a llamarlo de esa manera, deberán de realizar las correcciones señaladas, pero ya dentro del formato de metodología de la investigación, ¿sí?, la que ustedes hayan manejado con el maestro que les haya dado esa clase, de acuerdo a ese formato. Ustedes ya deben de integrarme según la primera vez que solicitan que deban de hacer. Empezar a desarrollar la parte del marco teórico. Y la primera parte que les pido del marco teórico es que integren toda la geoinformación de la zona o zonas comprendidas de su vialidad o de su carretera, ¿sí? ¿Qué se refiere con la geoinformación? Todos los datos geográficos que pudiéramos necesitar para lo que es el proyecto de una infraestructura de carretera, ¿sí? ¿Como cuáles? Puede ser, más bien, es topografía, geología, hidrología, obviamente, cuestiones de clima, y en algunos casos será importante las condiciones de vegetación y de fauna, según sean las zonas donde se vayan a trabajar. Y tiene que ser de las zonas en las que comprende la carretera, en lo que es la descripción y el estudio que va a tener en cada uno de cada parte, ¿sí?, en esta geoinformación que se puede dar. Ustedes se tienen que apoyar, obviamente, con los datos que nos arroja o que nos proporciona el INEGI para poder hacerlo, ¿no? Si su carretera atraviesa 5 estados, ¿sí?, pues va a ser la información de esos 5 estados, porque es la zona o son las zonas en las cuales la carretera va a afectar. Pero tiene que ser de la región o de la zona de influencia de la carretera, no de todo el estado, no, sino de la zona en la que comprende la carretera que ustedes están analizando, ¿no? Ustedes están estudiando. Esto es lo que tienen que integrar como la primera parte dentro del marco teórico, ¿ok? Entonces, ya en 2 semanas, cuando ustedes entreguen este primer avance, yo ya pondré la meta del segundo avance, pero obviamente primero tengo que evaluar y corregir lo que ustedes hayan entregado para este avance que estoy programando ahorita, ¿no? Entonces, esta tarea 2 es la que está programada. Ustedes la tienen para entregar el 2 de julio. Tienen todo hasta el 2 de julio, todo el santo día, para poder subir esa tarea, ¿sí? Ese avance de proyecto
y bueno, pues eso ya lo tienen que integrar dentro de del formato de metodología de la investigación. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta al respecto. Profe, No me queda. bueno, yo al respecto de los trabajos no, pero sobre las faltas. Sobre las faltas, sí, dígame. Cuando suba la calificación a plataforma, ahí nos va a poner las faltas o no las va a dar. Sí, claro, pero si quieres ahorita te puedo dar las faltas, no me cuesta nada decirte cuántas faltas tienes, Dalia. Ah, ok, profe, no, como sea, está bien. O sea, pues ahorita realmente no tiene mucha relevancia, nada más sí, pues nada más pongan atención en esto de las faltas, pero sí, ya cuando suba a la plataforma las calificaciones, pues ahí pongo ya las faltas, ¿sí? Y si gustan, antes de subirlas, yo les pongo un pequeño documento aquí mismo en de aquí de la materia. Les pondré a lo mejor un archivo donde vengan todas las faltas de ustedes y ya, nada más, ¿sale? Para que lleven ahí más o menos su control. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguien más? No sé, bueno, si hicieron o si van a realizar alguna observación en su examen, háganmelo nada más en los comentarios, repito, ahí mismo en el examen, en la parte de comentarios que tienen, háganme el comentario que necesiten o que quieran hacer y yo les contestaré, les digo, acabando la clase, les contesto. Ya no los esperaría porque ya tengo que entregar las calificaciones. Se supone que yo tengo límite hasta el lunes, pero el lunes tengo extraordinario y y se me va a dificultar la entrega. O sea, tengo clases muy temprano y después tengo extraordinario y ya se me va a dificultar la llevada de calificaciones. Entonces quiero ver si puedo llevarlos hoy en la tarde. Entonces ya no esperaría, los esperaría a tener alguna observación más adelante, o sea, ya horas adelante, sino que trataría, pues prácticamente terminando la clase o yo de dar clases, checar nada más que no haya observaciones o si hay, resolverlas para poder subir mis calificaciones, ¿ok? Bueno. Entonces vamos a empezar ya lo que es en sí nuestra clase y vamos a ver un tema nuevo que es caracterización del tránsito. Esta parte es una base, es esencial para el diseño de un pavimento porque es lo que va a definir el esfuerzo y comportamiento y deformaciones en las cuales se va a basar el dimensionamiento de la estructura de un pavimento. Déjenme presentar la información y obviamente esta caracterización está definida de acuerdo a lo que nos da el método AASHTO, ¿sí? Sabemos que la variable más importante para un diseño de pavimentos lo constituye el tránsito, ¿sí? Porque es lo que nos va a definir las condiciones, tanto a nivel geométrico, donde utilizamos el volumen de tránsito más la dimensión de cada uno de los vehículos que van a usar la vialidad para definir todo lo que es la geometría de la sección de la vialidad. Sin embargo, para lo que es la cuestión del diseño,
el número y el peso de los ejes de cada uno de estos vehículos que integran la composición vehicular es lo que vamos a tomar en cuenta para poder dimensionar el tipo de estructura seleccionada en cada uno de ellos. Y cada tipo de estructura tendrá sus particularidades por las condiciones de los materiales que están a los cuales se va a seleccionar para el diseño del mismo pavimento, ¿sí? Obviamente, cada uno de las normativas, reglamentaciones, tendrán una metodología o una conceptualización de cómo se debe de considerar el efecto de cargas en una estructura de pavimento. Sin embargo, y obviamente la metodología que seleccionamos para esto, que es la que nos marca el AASHTO, pues vamos a seguir estas condiciones normativas. Sin embargo, también vamos a utilizar al mismo tiempo los parámetros o ciertos parámetros que no son muy, en este aspecto, muy diferentes a los que nos pudiera dar el AASHTO con respecto a lo que nos marca la SST en cuestión de tránsito, de caracterización del tránsito y la definición de él. Y a final de cuentas, la SST, aunque no marca una metodología en sí para poder trabajar la definición de la carga o de las cargas y deformaciones impuestas sobre una vialidad, sí utiliza o sí nos hace referencia a la metodología, seguir la metodología que nos marca el AASHTO, solamente cuidando las expectativas o especificaciones que nos pide la misma SST, ¿sí? Les repito, las especificaciones no son tan diferentes como las que tiene el AASHTO, y estas nos las establece el Diario Oficial de la Nación o nos lo establece la SST por medio del Diario Oficial de la Nación en cuanto a las condiciones y normativas de cargas para las distintas vialidades en las carreteras de México, ¿sí? En esta metodología, los pavimentos se diseñan para que resistan determinado número de cargas durante su vida útil, ¿sí? En ellas, el tránsito, compuesto por los vehículos de diferentes pesos y números de ejes, y que para efectos de cálculo se transforman estos pesos en número de ejes equivalentes tipo, ¿sí? En unidades, el eje equivalente tipo es de 18 kips o bien 80 kilonewtons o 8.2 toneladas. Lo que hace la metodología del AASHTO es simple y sencillamente, aquí lo complejo es la diferencia o las variables en cuanto a posición, dimensionamiento y peso que pueden generarnos los diferentes tipos de vehículos en uso, y que dependerán de las propiedades que cada fabricante del vehículo le arroja o le da a su misma unidad, ¿sí? Siempre existe una variación en las dimensiones de los vehículos, no todos son estándar, no todos son del mismo tamaño, sino que siempre tienen ciertas variaciones más o menos de las dimensiones. Pero la posición y estas variables es lo que hace que el estudio del tránsito sea una particularidad de análisis en sí. ¿Por qué? Porque no podemos equiparar en peso, por ejemplo, el volumen o un vehículo utilitario, el coche de nuestra casa, contra un vehículo de carga,
¿sí? Un tráiler, no sé, un Torton o un camión de la Coca-Cola, que es el camión más grande que yo he visto que en las carreteras de México. Si ha habido otro más grande, bueno, sí, bueno, de hecho sí he visto más grandes, pero así como de uso común, creo que es el más grande. Ya ven, esos camiones de la Coca-Cola que traen el tráiler más un remolque adicional lleno de Coca-Cola, de envases de Coca-Cola llenos de una ciudad a otra. Esos son los vehículos, digamos, más grandes que circulan en nuestra ciudad, más bien en nuestra República Mexicana. Pero si vemos el volumen de cada uno de los vehículos, quizás veamos en un mes, no sé, 1,000, 2,000 vehículos utilitarios recorriendo una carretera en un tramo, por ejemplo, León-Silao, y a lo mejor en el mes vemos 4 trailers enormes de estos con remolque adicional que tiene o que utiliza la Coca-Cola para transportar sus refrescos, ¿no? Entonces, en cuanto a volumen, quizás es mucho más significativo el volumen de automóviles con el volumen de este tipo de tráiler cargado, por compararlos. Sin embargo, en cuestión de carga, aunque sean 4, es mucho más el peso de estos 4 que los 2,000 automóviles que circulan por una carretera. Entonces, los efectos de carga son diferentes en cada uno de ellos. Y entonces, para poder equipararlos, para poderlos poner dentro de un estándar, lo que hace el AASHTO es transformar cada vehículo en un determinado número de repeticiones de un eje equivalente estándar arbitrario tomado en su designación. Bueno, arbitrario no, por marcar un valor unitario de medición, y lo único que hace es transformar estos vehículos, el peso de estos vehículos, en el número de repeticiones que pudiera tener con respecto a este eje equivalente. A este eje equivalente se le denomina como ESAL, que es el significado de la carga de eje equivalente simple en inglés, ¿sí? Entonces, es lo único que tenemos que hacer. Agarramos un eje unitario de 8.2 toneladas y lo que hacemos es el vehículo que estemos analizando lo traemos o lo representamos en una serie de repeticiones del eje de 8.2 toneladas que se da sobre cada unidad vehicular, ¿sí? Tomando el ejemplo, un vehículo utilitario de nosotros que tenemos en la casa y que pudiéramos en un momento dado salir de vacaciones y atiborrar el coche de maletas y de hasta el perico, hasta el perro andamos cargando a veces, ¿sí? No excederá de un pesaje de 3 toneladas, por ejemplo, ¿sí? A lo mucho. Y esto pues equivale a una fracción del eje equivalente de 8.2 toneladas. Y una unidad de vehículo de esta, por ejemplo, de la Coca-Cola, con todo y carga y equipo o tráiler completo, con todo y el semirremolque y todo, pesarán más o menos 50 toneladas aproximadamente, 50, 45, 50 toneladas, por ahí anda la variación que pudiera tener. Entonces ahí estamos hablando que en el número de repeticiones del eje equivalente de 8.2 toneladas, pues estamos hablando
de aproximadamente 9 veces, ¿no? No, 9, 8, perdón, 5 o 6 veces, 5 y fracción veces el eje de 8.2 toneladas, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de que vehículo a vehículo hay una diferencia en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que se trata, la equiparación en cuanto a las condiciones que nos pudiera arrojar cada uno de los vehículos que estuviéramos analizando en un momento dado en la composición del tránsito. Entonces, sí es importante el volumen y el tipo de vehículo, pero sobre todo para poder asignarle una carga y poder transformar esa carga en un eje equivalente o una repetición de un eje estandarizado para un cierto vehículo. Las diferentes cargas actuantes sobre un pavimento producen distintas tensiones y deformaciones en el mismo. Esta es la otra parte. No podemos tampoco equiparar las condiciones de trabajo porque producen diferentes tipos de deformaciones los distintos vehículos. Hay algunos que tendrán o que generarán deformaciones en rangos muy bajos, ¿sí? Y habrá otros que lo harán en rangos muy altos, pero con una separación en la deformación debido a las separaciones de los ejes. Entonces, este tipo de cosas también afectan mucho a las estructuras de los pavimentos. Y si a esto le agrego, aparte, otra variable, que son diferentes espesores y diferentes materiales que los constituyen, los cuales responden de diferente manera ante la acción de la carga y la deformación a la que pudiera estar impuesta. Entonces, tenemos aquí, sumado aparte de la carga por el tipo de vehículo, le sumo las deformaciones y las respuestas que nos pudieran ofrecer las estructuras ante las deformaciones, y entonces estamos hablando de variables, de diferentes tipos de variables en los cuales se ve involucrado la estructura de un pavimento. Y entonces, para definir la forma en que se debe de generar el dimensionamiento y composición de la estructura, pues tengo que tomar todas estas acciones diferentes que se dan para poder unificarlas y con esto generar o integrar un diseño único de pavimento. Obviamente, para cada vehículo nos estaríamos sumando diferentes tipos de condiciones y de respuestas ante estas acciones. Entonces, necesitamos generar nuevamente homologar los criterios para poder tener una sola consideración en el diseño del pavimento, ¿sí? Para tomar en cuenta tales diferencias, el tránsito es reducido a un número equivalente de ejes de una determinada carga que producirá el mismo daño que toda la composición del tránsito. En el paso anterior habíamos transformado el eje equivalente o habíamos transformado la composición vehicular en peso a un número determinado de repeticiones del eje equivalente, ¿sí? Pero ahora le estoy sumando la variable de que estas repeticiones de eje equivalente nos deben de producir sumados las deformaciones impuestas por el volumen de tránsito que circula sobre la vialidad que estoy analizando. Entonces, le voy a agregar un parámetro más que lo único que determina simplemente es esa conversión de las unidades de eje equivalente a representar el daño o la deformación que puede producir un vehículo realmente, ¿sí? Imagínense, vuelvo al mismo ejemplo del camión, el tráiler de la coca.
Yo ahorita estoy diciendo que este tráiler tiene 5.2 veces 5 y fracción veces de repetición del eje equivalente de 8.2 toneladas. Y el vehículo tiene punto y tantos de o sea, fraccionario de la repetición del eje equivalente. Si decimos que es 3 toneladas entre 8.2, es 0.365 veces el eje equivalente. El otro, que es de 45 toneladas entre 8.2, representa a 5.488 repeticiones del eje equivalente. Sin embargo, no en carga si están diferidos en la composición o en la repetición de este eje equivalente, pues todavía si le sumo la variable de las deformaciones que me pueden producir, pues obviamente tendría que incrementar el peso o el sal arrojado por el camión, porque me produce mucho más deformación o una mayor deformación al pavimento comparada con la deformación que me puede producir un automóvil. Y el automóvil probablemente, para poder llegar a la equiparación de deformaciones, tendría que afectarlo mucho más para poder llegar a una equiparación. Y aún así, nunca se va a comparar lo producido por un automóvil que lo producido por este camión de carga. A este factor que integra las deformaciones en el eje equivalente producidos por el efecto real de cada vehículo es lo que se denomina como factor LEF o factor equivalente de carga por sus siglas, denominado LEF por sus siglas en inglés. Este factor LEF lo que va a hacer es una relación del ESAL que produce una pérdida de servicialidad tal, ¿sí?, con respecto a los ejes reales que producen la misma pérdida de servicialidad. Es decir, vamos a hacer una relación en este factor LEF de el ESAL, expectativo, que puede llegar a producir una cierta deformación según el tipo de vehículo, comparado contra el ESAL real que me va a producir el equivalente o la pérdida de servicialidad real del vehículo, ¿sí? Entonces, para poder encontrar el ESAL que me produce una pérdida de servicialidad, que es el denominador, el de arriba es el numerador, ¿verdad? Creo que sí, es el numerador. Es lo que puedo decir que es un ESAL modificado para poder encontrar la servicialidad o la pérdida de servicialidad por efecto de la pérdida de función y de capacidad estructural. Voy a tener que multiplicar los ESALs reales o los ESALs calculados anteriormente y afectados por el factor de carga LEF que me arroja cada tipo de vehículo, ¿sí? Aquí el AASHTO nos echa una manota en determinar este factor LEF, ¿sí? Porque obviamente para poder determinar este factor yo tengo que comparar el real contra la expectativa de deformación. Y esto, obviamente, la única manera de determinar uno de los términos, porque la expectativa de deformación yo la puedo obtener de una manera matemática, pero la deformación real yo no la puedo obtener, me voy a una prueba. Y entonces ahí es donde parte de las investigaciones que hace el AASHTO en estos test de prueba es determinar precisamente estos factores que afectan al tránsito por condiciones de carga, ¿sí?, o de deformación en su carga. Entonces, el AASHTO integra una serie de tablas en las cuales
determina el factor LEF dependiendo del tipo de pavimento, del tipo de vehículo, perdón, y de acuerdo a factores como el tipo de pavimento, de su espesor y de su composición y del cambio de servicialidad adoptado, ¿sí? Aquí tenemos que definir, quizás cuando estamos proyectando, suponer en la definición de los elementos, y mucho pues tiene que ver la experiencia de cada proyectista para poder definir estos factores. Por ejemplo, definir el tipo de pavimento, aunque ya lo tenemos más o menos pensado cómo va a ser o de qué material va a ser, pues el poder tener la opción de utilizar uno u otro, justificar uno y otro, pudiera ser definido por estos factores equivalentes de carga. El espesor, aunque inicialmente no conocemos cuál pudiera ser el espesor, sí podemos suponerlo en un principio para poder sacar un primer estudio del efecto de tránsito generado sobre la estructura y verificarlo o corroborarlo en el momento de diseño. Si en el diseño pudiéramos tener una estructura más grande que la que tomamos en consideración, pues lógicamente tendríamos que regresarnos a afectar nuevamente nuestra caracterización de tránsito, definir nuevamente nuestro factor LEF de acuerdo a lo que estamos obteniendo en el diseño y modificarlo para poder trabajar, ¿sí? La composición obviamente tiene mucho que ver con el tipo de pavimento y del flujo vial que tenemos. Y por último, el cambio de servicialidad adoptado, es decir, la pérdida de servicialidad al término de la vida útil de la carretera. Normalmente nosotros tenemos o fijamos, de acuerdo al reglamento, una pérdida de servicialidad. No, normalmente no decimos perdemos toda la servicialidad después de la vida útil, sino que dejamos un remanente en la caída de pérdida de servicialidad. Y por lo general, un valor estandarizado anda alrededor del 50% en la pérdida de servicialidad después de llegar a la vida útil de la vialidad misma. Entonces, nosotros podemos adoptar ciertos valores de pérdida de servicialidad. El reglamento o el AASHTO, en este caso, nos establece dos condiciones de pérdida de servicialidad. Una pérdida de servicialidad teórica o hipotética, que lo valora en un rango de 2.5, ¿sí? Y una pérdida de servicialidad extrema, es decir, yéndonos a lo máximo que puede perder de servicialidad una vialidad al término de su vida útil de un factor de 2, ¿sí? Acuérdense que los términos de pérdida de servicialidad o de servicialidad encontrada están catalogados de acuerdo a la información que nos arroje lo que nos externen los usuarios de la carretera, más sumado a los factores, a los índices de pérdida de funcionalidad de la vialidad, en fin, integrando todos estos valores se puede generar la servicialidad a tipo presente. Y la pérdida de servicialidad es la diferencia entre con la que inicia el proyecto y con la que puede hipotéticamente terminar el proyecto. Nosotros lo que aquí tenemos que definir es cómo queremos que termine dentro del rango de vida útil la vialidad que estamos analizando. Los tipos de vehículos, aquí es importante, aunque sí, ciertamente son muy parecidos entre las diferentes normativas, pues tenemos que establecer el vehículo de acuerdo al AASHTO, a la metodología AASHTO, para poder definir los factores equivalentes de carga o los valores LEF que estamos mencionando.
Vamos, de acuerdo al ASTO, los vehículos los clasifica en 3 grupos. El primero, la unidad simple, es decir, el vehículo es una unidad, vamos a llamarlo así, y ahí es donde se encuentra cada uno de los ejes de carga. Por ejemplo, un autobús es una sola pieza, no está articulada, no está integrada sin ningún tipo de aditamento adicional al vehículo, entonces se toma como un vehículo unitario, ¿sí? Dentro de estos está la motocicleta, los automóviles de las dimensiones que ustedes quieran, pero son los automóviles utilitarios de nuestro uso, ¿sí? Nuestros coches, camionetas pick-up, hasta de estas de trabajo pesado de 6 llantas, aunque bueno, aquí lo tiene simplificado a 4 llantas, pero bueno, pudiéramos enfocarlo también en este rango, lo que son todos los autobuses urbanos o de pasajeros, y los tipos de camiones de carga o camionetas de carga que nosotros tenemos, estos camiones que llamamos Rabones o Torton o todo esto, que son camiones de un solo, de una unidad única, ¿sí? Donde tenemos de 2 ejes, de 3 ejes o de 4 ejes, dependiendo de las condiciones de cada uno de ellos, ¿sí? A cada uno de estos les asigna un número, dependiendo obviamente de menor a mayor en condiciones de la carga y del número de ejes. Y así, por ejemplo, para motocicletas le asigna el número 1, o para, por ejemplo, el camión de 2 ejes le asigna el número 5. Es importante que lo definamos este tipo de número que tenemos aquí, porque en base a eso hace referencia a el factor que vamos a utilizar. Luego vienen lo que se conoce como los vehículos articulados, ¿sí? Los vehículos articulados tienen la particularidad de estar integrado por 2 unidades independientes, uno que es la unidad motriz, que es la que lleva el motor, obviamente, y hace la carga o genera la fuerza para moverse, genera las condiciones de movimiento, y la otra parte es un semirremolque normalmente, que es donde viene la carga. ¿Ok? Normalmente definimos, bueno, aquí en el ASTO definen la asignación 2S1 o 3S1 o 2S2. El primero se refiere al tren motriz, es este valor 2 o 3, dependiendo del número de ejes que tenga la unidad motriz. Y luego viene S1 o S2 o S3, dependiendo definiendo lo que es el semirremolque con 2 ejes, con 3 ejes, con un eje, pues dependiendo de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, este de 4 o más ejes o 4 o menos ejes, ¿sí? En el elemento, en el tráiler, pues lleva un tracto de 2 ejes, por eso lleva un 2, y luego viene un remolque, un semirremolque con 2 ejes traseros, y pues tendremos un S2. La diferencia con las normas mexicanas o con la SCT, él pone para el tracto, asigna la letra T, y dependiendo del número de ejes será el número que tendría. Si es 2 ejes será un T2, si es 3 ejes será un T3, ¿sí? Y luego viene el semirremolque, que al igual que el ASTO, le asigna la letra S y después seguido el número de ejes que tiene el semirremolque. En este caso sería un T2 S2, para el ASTO sería un 2 S2, ¿sí?
y nada más la diferencia es asignarle el valor del tracto motriz para poder hacerlo, ¿sí? Ok. Bueno, muchachos, tomemos un receso, son 7:50, 10 minutitos para estirar las piernas y regresamos y continuamos con la exposición. ¿Perfecto? Entonces, nos vemos en un ratito más, muchachos, en 10 minutos.
muchachos, bueno, pues vamos a continuar. No sé, ¿tienen alguna duda de lo que hasta ahora hemos visto? ¿Alguna pregunta que tengan? Ok. Bueno, perfecto. Vamos a continuar viendo esto de los vehículos. La última parte o el último tipo de vehículo que maneja el ASTO es el que es doblemente articulado, ¿sí? Es es el que lleva un tracto motriz o un tren motriz, el tracto camión, ¿sí? El tracto, perdón, lleva un semirremolque y luego adicional lleva un remolque. Entonces eso da una doble articulación. En este tipo de vehículos normalmente se utilizan para cargas muy grandes de vehículos o cargas vehiculares grandes y definen o establecen los parámetros de mayor deformación presentes en las vialidades, sobre todo el efecto de sus articulaciones o de los ejes adicionales que tienen, es la que nos induciría el mayor número o el grado mayor de deformación en la estructura de un pavimento. Este tipo de vehículos, de acuerdo al ASTO, los definen de acuerdo al número de ejes y, si mal no recuerdo, empiezan desde 7 ejes. Déjenme, me voy a la presentación. ¿Sí? Perdón, desde 5 ejes, perdón. Bueno, como ven, este es lo que le llaman vehículos multitrailer, o aquí en México se les asigna como vehículos con doble articulación, ¿sí? Ya que tenemos una articulación en la unión de la unidad motriz con el primer remolque o el semirremolque, y luego otra articulación donde está la unión entre semirremolque y remolque adicional. Aquí lo que es en la asignación que da el ASTO es un DBL5, ¿sí? Doble 5, doble 6, donde nos está diciendo que es un articulado de 5 ejes, de 6 ejes, o por ejemplo el de 7 es DBL 7, 8, 9, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Es en la asignación. Aquí nosotros, de acuerdo a la SST, siguiendo las características del tráiler articulado, pues empezamos con la T del tren motriz. Normalmente seguiría con el número de ejes que tiene el tren motriz, 2 o 3, dependiendo. Luego vendría el semirremolque, ¿sí? Con S, ¿sí? Y el número de ejes que tiene el semirremolque, 1, 2 o 3, dependiendo del tipo o las condiciones del semirremolque. Y luego viene el remolque, que puede venir de 2 ejes, de 3 ejes o de 4 ejes. Entonces, la última letra sería R para asignar el remolque con el número de ejes. Entonces, por ejemplo, en el primer caso del DBL5, pues para nosotros sería un T2, S1, R2, ¿sí? Un tracto de 2 ejes, un semirremolque de un solo eje y luego un remolque adicional de 2 ejes. O, por ejemplo, el último, el que dice 7 o más ejes, será un T3, S2, R2. Hay incluso el T3, S2, R4, que es el más grande, es el que
el que maneja la Coca-Cola, que es el del tracto de 3 ejes, el semirremolque de 2 ejes y el remolque adicional de 4 ejes, 2 delanteros, 2 traseros. Bueno, este es como los asignan. Y aquí, siguiendo la numeración, de acuerdo a la clasificación de vehículos, tendríamos así sucesivamente hasta 13 ejes. Después de 7 ejes, en el caso de los doblemente articulados, si ven en los extremos siempre aparece 4 o más ejes y un número, ¿sí? O en los doblemente articulados vienen 6 ejes o más, o en el caso de dobles articulaciones, 7 o más ejes. Lo que quiere decir es que si tenemos más de 7 ejes, el factor el factor de carga LEF por efecto de deformación es exactamente o es prácticamente el mismo. Podemos tener variaciones, pero muy pequeñas, en el grado de pérdida de servicialidad que pudiera presentarnos la vialidad en la baja de desempeño por el efecto de tener más de 7 ejes, por ejemplo, en el de doble articulación. Si tuviéramos, por ejemplo, 9 ejes, un tráiler de 9 ejes, nos va a producir prácticamente el mismo daño que el de 7. Entonces, tipifican arriba de 7 todos los camiones para poder generar el mismo factor de daño, ¿ok? Eso es en cuanto al vehículo. Y ahora, en sí, es la tabla de donde sacamos los factores LEF. Si ustedes ven en esta tabla, esta primera que les presento es para pavimento rígido y tengo otra de pavimento flexible. La de pavimento rígido contempla 2 secciones en pérdida de servicialidad, una servicialidad de 2 y una servicialidad de 2.5. Es decir, que al finalizar la vida útil de la vialidad, la perspectiva de pérdida de servicialidad o el grado al cual debe de llegar una vialidad en cuestión de pérdida de servicialidad al fin de su vida útil, o es 2 o es 2.5, que son los 2 parámetros que señala el ASTO como pérdida de servicialidad ideal para una vialidad al término de su vida útil. 2.5 es representa una pérdida casi del 50% con respecto al punto ideal, y 2 con respecto al punto más bajo de arranque que pudiéramos tener en pérdida de servicialidad. Entonces, bueno, tenemos los 2 parámetros en los cuales tenemos que trabajar. Y dependerá, obviamente, del tipo de pavimento que elijamos. En este caso tenemos ahorita en la pantalla pavimento rígido, pero puedo tener pavimento flexible, ¿sí? Que sería el caso de la siguiente página. Aquí tenemos las mismas pérdidas de servicialidad, es decir, tenemos 2 tablas diferentes con pérdidas de servicialidad de 2 y 2.5, pero para pavimento flexible. Y empezamos, tenemos el número de vehículo, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta 13. ¿Qué quiere decir? Que los vehículos tipo 1 y tipo 2 para el ASTO se los salta, los retira ahora sí que de la contienda o de la aplicación de este factor, los elimina del conteo de vialidad por la poca deformación y poca aportación de carga que pudiera representar para definir el comportamiento o la estructura de un pavimento, ¿sí? Entonces, para ellos, lo que es el vehículo tipo 1 y tipo 2 lo retiran de su análisis y
y nada más se dedican del tipo 3 en adelante, es decir, de camionetas pick-up para arriba. Aquí la cuestión, bueno, lo vamos a analizar en los ejemplos, en un ejemplo que vamos a realizar. Vamos a tomar todo el parque vehicular y lo podremos comparar a lo mejor con retirar ese parque vehicular de los vehículos tipo 1 y tipo 2 dentro de la composición de los vehículos, y vamos a ver que la afectación no es tan representativa, es decir, la cuestión de carga no es tan grave como no considerarlos, ¿no? Entonces, nada más hay que tener en cuenta ese aspecto. Les decía que influía el tipo de material, así como el espesor de la estructura, para definir el factor LEF. El tipo de material pues nos lo da el tipo de pavimento, rígido o flexible, obviamente involucra materiales diferentes, y el espesor nos está dando, en el caso del pavimento flexible el espesor de la losa, y en el caso del pavimento rígido nos dará el espesor del número estructural, ¿sí? El número estructural es un equivalente o una composición equivalente de la estructura total del pavimento asfáltico, ¿sí? Que comprende la carpeta más la base más la subbase, ¿sí? Y homologando en factores o homologando en calidad o en tipo de material, el número estructural es precisamente esa composición, ese espesor de un material equivalente, ¿sí? Entonces nos están dando los espesores. Bueno, entonces yo elijo o el problema me define cuál es el espesor, y cada vehículo le corresponderá un determinado factor. Por ejemplo, para una pérdida de servicialidad de 2 en un pavimento rígido con una losa de 8 pulgadas, ¿sí? Acuérdense que son unidades inglesas. Para el vehículo 3 representará un factor LEF de 0.0012. Entonces, cada eje equivalente lo afectaré por este factor de 0.0012 para poder determinar la pérdida de servicialidad representativa para cada uno de estos elementos. Y luego, por ejemplo, para el caso de un autobús, es un número de 9.7939, en el número 5 1.5415, y así sucesivamente tendremos que elegir los diversos factores o los diversos valores que representa cada factor para cada vehículo que estamos nosotros tomando en cuenta. Tenemos que definirlo de acuerdo a la clasificación de vehículos que tenemos aquí para poder entrar a cada número de vehículo correspondiente y obtener el factor LEF que le corresponde para cada uno de estos elementos, ¿sí? Podemos tener, sí se puede tener espesores intermedios o entre el rango, y obviamente pues tendremos que hacer una interpolación lineal para poder encontrar el respectivo valor que le corresponde. Entonces, pues bueno, hay que hacer nada más esa tarea de representación o de análisis. Igual sucede para el caso del pavimento flexible, también tenemos las mismas condiciones, tenemos las dos tablas de pérdida de servicialidad, tenemos el espesor de la estructura o del número estructural del pavimento flexible, y dependiendo de eso elegiremos de acuerdo a cada vehículo cuál es el factor que le corresponde a cada uno de estos elementos. Y lo pongo porque, pues bueno, nosotros no sabemos qué tipo de pavimento es el que vamos a analizar en su momento, y haciendo nuestro recorrido de campo, pues determinaremos qué tipo de elemento y qué estructura se puede presentar. Si es un proyecto nuevo, pues tenemos
la opción de elegir arbitrariamente y de acuerdo a criterio un número, un valor de espesor de elemento y hacer nuestro estudio y comprobar con el resultado del proceso de diseño si nuestro estudio es efectivo o no, es eficiente o no para el trabajo de diseño, ¿sí? Entonces, pues tendremos que hacer esa corrección si es que equivale o si es que es pertinente hacerlo para la estructura de pavimento. Por último, la carga con la que vamos a trabajar, es decir, la que genera la estructura es una carga que se denomina NESE. Simplemente es el número de aplicaciones de carga del eje equivalente. Representa en nuestra definición el número de veces que yo aplico la carga del eje equivalente en un pavimento, de tal manera que tengamos la misma condición de deformación para la estructura que estamos teniendo. Por eso es que hacemos todas estas transformaciones de los ejes equivalentes y todavía le vamos a agregar algunos factores que tienen que intervenir para determinar este número de aplicaciones de la carga del eje equivalente, ¿sí? Y bueno, pues con esto ya hacemos equivalente en la composición total de la estructura del pavimento los daños y deformaciones que se van a dar sobre él, afectando con crecimiento de tránsito, distribuciones de carril, distribuciones de sentido y algunos otros factores que tienen que ver con la condición de carga, ¿sí? Donde en este valor NESE, el ESAL modificado es aquel que es corregido por el factor equivalente de carga de acuerdo con la composición del tránsito promedio diario anualizado. Aquí hay un término, el tránsito promedio diario anualizado. Es decir, para determinar el valor del NESE, tengo que definir qué tipo de composición vehicular estoy obteniendo, ¿sí? Por eso, al final, aparece aquí un 365, porque estoy utilizando una composición vehicular anualizada, ¿sí? Que normalmente es la que se pide cuando hacemos el diseño de una carretera. Cuando hacemos el diseño de una avenida o de un bulevar dentro de una calle, dentro de una ciudad, en un entorno urbano, a lo mejor aquí el estudio de tránsito no es anualizado, sino por las condiciones de trabajo, normalmente es mensual. Entonces, el factor, en vez de utilizar 365, utilizaré 30 días para el factor mensual y el tránsito sería un tránsito promedio diario mensual. Por ejemplo, para una calle de servicio en una colonia o una calle de flujo vehicular o de intensidad baja vehicular, normalmente es quincenal o semanal, dependiendo de los requerimientos de diseño. En ese caso, 365 se convierte en 15 o 7 días, dependiendo de el estudio, ¿sí? Y el estudio de tránsito o la composición del tránsito sería el tránsito promedio diario, quincenal o semanal, cualquiera que sea. Pero esto va en función del tipo de destino que tiene la vialidad que estamos diseñando. Como ahorita nos estamos enfocando simple y sencillamente a carreteras o autopistas, pues nosotros siempre utilizaremos el diario promedio, el tránsito promedio diario anualizado y pues, tendremos que afectar todo este valor de carga por 365 días. El siguiente término, el CP, corresponde al porcentaje de camiones pesados con respecto a la composición total.
recordemos que lo que nos produce la mayor deformación en cuanto a carga y deformaciones es lo que viene siendo los camiones de carga, ¿sí? No los vehículos utilitarios. Entonces tendré que definir qué porcentaje de nuestra composición vehicular le corresponde a lo que es camión de carga. Y entonces tengo que sacar ese porcentaje para poder definir la composición total de camiones, ¿sí? Esto es como para poder realizar una proporción de la composición vehicular de los tipos de vehículo que realmente generan la mayor deformación y no afectar el 100% como si todos nos generaran lo mismo. El siguiente término, GF, es un factor que involucra el crecimiento que tiene en cuenta el volumen de camiones de tránsito de acuerdo con la vida útil del pavimento. Este valor lo obtenemos de la tabla de crecimiento compuesto, ¿sí? Aparece en la siguiente hoja esta tabla, pero simplemente es involucrar la tasa de crecimiento de tránsito, sobre todo en Estados Unidos nos piden que sea el tránsito pesado o el tránsito de carga, para poder afectarlo o para poder variar la composición y considerar un crecimiento que se pueda presentar en un futuro por el efecto de la acción de la carga. Así como yo estoy obteniendo una proyección de una vida útil que dependiendo del tipo de pavimento es el que me va a proporcionar, pues obviamente yo no puedo pensar que el parque vehicular vaya a quedar en lo que analicé en su momento. No puedo pensar que 15 años después voy a tener el mismo parque vehicular. Tendré que afectar por una tasa de crecimiento de la población del parque vehicular. Entonces, esta tasa o este factor GF es lo que precisamente considera para poder proyectar en un futuro el crecimiento que va a tener nuestra vialidad. Y esto lo obtenemos en tabla de acuerdo a una proyección de crecimiento partiendo desde una tasa de crecimiento anualizada. Obviamente, pues el primer año le corresponderá un factor de 1, ¿sí? No esperamos considerar una tasa de crecimiento mayor, pero a partir del segundo año ya empieza a aparecer un coeficiente de crecimiento, es decir, se incrementa el parque vehicular, ¿sí? Y aquí tenemos una tasa de crecimiento anualizada de la composición vehicular. A final de cuentas, este GF, estos números que aparecen aquí, están en función del número de camiones o de la composición normal del porcentaje, un porcentaje normal del parque vehicular total que corresponde a camiones de carga. Y la tasa de crecimiento, estos 2, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, es la tasa de crecimiento anualizada del parque vehicular total. O sea, es lo que proyecta cada país en lo que puede crecer su parque vehicular anualmente, ¿sí? Más o menos el ASTO anda recomendando que proyectemos sobre un 5% de tasa de crecimiento, siempre y cuando tengamos evidencia real de tasas diferentes de crecimiento. En nuestro caso, tendríamos que consultar con la SCT cuál es la tasa de crecimiento anualizada que ellos tienen considerado. Normalmente, como están monitoreando continuamente las carreteras, ellos hacen sus
prospecciones y proyecciones de crecimiento y con eso obtienen la tasa de crecimiento. Esto lo hacen normalmente junto con el SAT para poder, pues, ellos proyectar la recaudación que van a tener a futuro en cada una de las vialidades o carreteras que circulan por nuestro país. Entonces tendríamos que consultar con la SST cuál sería la tasa de crecimiento proyectada para el año en que estamos considerando, en este caso para el 2021, cuál será la tasa de crecimiento. Y conforme a eso, obtenemos el factor y aquí tenemos el periodo de análisis en años, es decir, la vida útil restante que nos queda la vialidad. Si es un proyecto nuevo, pues nos tendremos que ir al total de la vida útil, que por ejemplo, para el caso de un pavimento rígido, anda entre el 15 y el 20%. Normalmente tomamos el 15 como un valor estándar de vida útil para un pavimento flexible, rígido, flexible, anda en el 15 y entonces pues yo me colocaré en el 15 y veré cuál es la proyección. Si escojo el 5, será 21.58 veces lo que se correspondería como la tasa de crecimiento anualizada. ¿Sí? En el caso de tener otro número, pues tendría que indicarlo, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un pavimento rígido, la tasa de la vida útil anda proyectada entre 30 y 35%, más o menos, entre 30 y 35 años. Entonces, pues yo entre estos valores tendría que ponerme en proyectar mi tasa de crecimiento anualizada, que es lo que incrementaría en el factor de carga, en el factor de crecimiento. Ok, esto es lo que corresponde a lo que es la tasa de crecimiento. El siguiente factor que vamos a involucrar es este que aparece como FC, ¿sí? Este FC es lo que se conoce como factor camión. El F de una manera da una manera de expresar los niveles equivalentes de daño entre los ejes, pero también es conveniente expresar los daños en términos del deterioro producido por un vehículo en particular, es decir, los daños producidos por cada eje de un vehículo, los cuales son sumados para determinar el daño que genera el vehículo total. A este valor se le conoce como factor camión. O sea, aquí estamos diciendo que no tan solo estamos equiparando el efecto de la deformación que me pudiera representar en la aplicación de la carga de un camión, y esto lo vemos reflejado en el factor LEF, sino también que tenemos que determinar cuál es el deterioro que nos va a producir a largo plazo ese vehículo, y eso lo tomamos como el factor camión. El cálculo del factor camión es muy sencillo, será el número del ESAL correspondiente a cada unidad vehicular entre el número de camiones que me da la composición vehicular de mi estudio, ¿sí? Yo tengo que, de mi estudio de tránsito, tengo que definir cuánto es o cuánto de esto le corresponde al número de camiones. Tengo que contabilizar desde los C2 hasta el último vehículo de carga, y esto me va a dar el número de camiones. Y para sacar el factor camión que le corresponde a cada uno de los tipos de vehículo, tendré que dividir el número de SAL obtenido de manera simple entre el número de camiones que le corresponde a cada uno de la composición estudiada. Y con esto voy a obtener un factor camión, ¿sí? Luego vienen los factores DD y LD. Estos son factores de dirección y factores se les llama factor carril y factor de dirección. Pues bueno, como sabemos, una carretera tiene una dirección origen-destino, ¿sí? O bien destino-origen, y que podemos definir que
tenemos o podemos tener composiciones de flujos vehiculares diferentes, dependiendo del tipo de carretera del que estemos hablando, donde la dirección que tomemos puede darnos diferente composición, ¿sí? Vamos a suponer, no sé, me gustaría, por ejemplo, suponer una carretera donde uno de los destinos sea prácticamente de transporte, de carga o de punto de donde sale carga al extranjero. Imagínense, ahorita se me ocurre, la carretera Guadalajara-Manzanillo, ¿sí? Si quisiera estudiar la carretera Guadalajara-Manzanillo, probablemente el factor de sentido o el factor de dirección sea diferente, porque probablemente los camiones con carga salen o fluyen más en el sentido Guadalajara a Manzanillo que de Manzanillo a Guadalajara, suponiendo que de Guadalajara salen camiones con carga a llegar a Manzanillo para poder subirse a los barcos de transporte y llevarse la carga. Y muchos de estos vehículos o trailers normalmente ya no regresan a Guadalajara. O sea, normalmente ellos ligan diferentes rutas de trabajo y a lo mejor recogen una carga en Manzanillo y se la llevan, no sé, a Monterrey. Entonces ya estamos hablando de que parten hacia otra dirección y no regresan o no retornan a Guadalajara. Y habrá algunos que sí regresarán a Guadalajara, van por carga y regresan con carga. Entonces, a lo mejor ahí, en esos casos, la composición de dirección puede ser diferente. Podemos tenerlo más cargado hacia el sentido hacia Manzanillo que de regreso. Eso lo tendremos que evaluar, ¿sí? Y normalmente la SST es la que pues puede analizar esta composición. Y nosotros también, bueno, pues también analizando un poco en nuestros estudios que nos presenta la SST, normalmente nos da direcciones de análisis y podemos sacar ahí a lo mejor composiciones en dirección o en el sentido en el que van. Pero se suele sugerir cuando no tenemos evidencia o por condiciones prácticas un factor del 50-50, es decir, que igual el número de vehículos que va origen-destino es el que regresa destino-origen, ¿sí? El otro factor LD es el factor carril, que es el número de carriles que se componen dentro de un sentido o de una dirección de la carretera. Nosotros sabemos que dependiendo de estas direcciones y del volumen de tránsito que se maneja, podemos tener diferentes carriles o números de carriles, de tal manera que podamos dividir o fraccionar de acuerdo a las velocidades de tránsito, el número o la composición vehicular. Y por ende, en algunos de ellos irán más coches o más vehículos que con respecto a otros carriles. Si somos estrictamente rigurosos en el cumplimiento de las reglas de tránsito, pues tendríamos que cumplir con el sentido o el carril que debemos de escoger para circular, ¿sí? Bien es sabido que, por ejemplo, el carril derecho el extremo derecho es para flujo lento, normalmente destinado para camiones de carga. El carril intermedio o los carriles intermedios son para velocidades ¿cómo les llaman? Velocidades de tránsito
o las velocidades estándar sugeridas por la carretera, ¿sí? Y el carril izquierdo se destina para velocidades altas o para rebasar, que es normalmente cuando tenemos que incrementar la velocidad. Entonces, cada uno de ellos tendrá diferente volumen de flujo vehicular. Repito, si somos estrictos, apegados a lo que debemos de hacer, de acuerdo al reglamento de tránsito, pero pues bien sabemos que en México eso pasa a un segundo término, y bien vemos que por el carril derecho van rebasando a alta velocidad, y a veces por el carril izquierdo, que se supone que es para rebasar, van los camiones bien lentos rebasando o queriendo rebasar toda una fila de coches, ¿no? Entonces, ahí tenemos diferentes condiciones o diferentes efectos. Pero eso sí, no lleguemos a Estados Unidos, porque todos nos cuadramos por donde debe de ser, ¿no? Y como debe de ser. Ni rebasamos por la derecha, ni vamos con flujo lento por la izquierda. O sea, ahí nos cuadramos, pero nada más entramos a México y se nos olvida toda regla de tránsito. Pero en fin, este factor carril, o lo que tiene que ver con la eficiencia del carril en cada uno de ellos, dependerá del número de carril y nos proporcionará un porcentaje de contribución. Por ejemplo, si tenemos solamente un carril por sentido o por dirección, pues obviamente el 100% de la composición vehicular es la que vamos a utilizar para el diseño. Pero si tuviéramos dos, a lo mejor uno de ellos tiene mucho más tráfico que el otro, ¿sí? Entonces, tendremos un factor que variará o tendrá una variación entre 0.8 y 1, es decir, entre el 100 y el 80% de su composición. La elección del factor depende mucho del proyectista, aunque por condiciones, vamos a decirlo así, totalmente salomónicas o definidas, tomamos el promedio de estos factores como evitarnos problemas, ¿no? Si estamos dentro de este rango, pues cualquiera de los valores es bueno. Si tuviéramos 3 carriles, el factor sería entre el 60 y el 80%. Si tuviéramos 4, sería entre el 50 y el 75%. Obviamente, estos factores están definidos de una serie de estudios estadísticos en los cuales soportan estos factores, ¿sí? No es una condición arbitraria. Lo único nada más es que el proyectista elegiría, de acuerdo a su conocimiento de la zona, a su conocimiento o a su experiencia personal, y apoyados obviamente con las distintas instituciones que manejan transporte, el definir este porcentaje por carril. Pero, les repito, a veces por cuestiones prácticas tomamos el promedio para poder representarlo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un ejemplo, sí, pero lo voy a hacer la semana que viene. No lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a utilizar la semana entrante, ¿sí? Hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Ok. Sí, bueno, ya me están diciendo que no. Entonces, bueno, para poder
complementar la información antes de entrar a hacer un ejercicio, un ejemplo. Vamos a hacer primero, en cuanto a ejemplos, primero lo que produce o lo que genera un solo vehículo, ¿sí? Y después nos vamos a ir a otro ejemplo ya con un estudio de tránsito, definir la composición vehicular de todo un estudio completo, ¿no? Para que veamos primero en particular sobre un solo vehículo y después lo llevemos o lo extrapolemos a considerar todos los vehículos en una misma composición de tránsito. Ok. Para complementar esta información, yo les estoy dando el punto de vista de acuerdo al AASHTO. Y yo les decía que pues realmente la SST sigue la misma metodología para poder definir la caracterización del tránsito a trabajarse en el diseño. La única variante que tiene es precisamente la clasificación o el tipo de vehículo y sobre todo lo que es el peso. Y nos da una serie de condicionamientos, de sanciones y de, ¿cómo se llama? Y de consideraciones en el tipo de vehículo a poder utilizarse o que podemos utilizar dentro de un proyecto de diseño de una vialidad. Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer un pequeño trabajo, una tarea que más de investigación es de leer lo que es la normativa en cuanto a la composición de carga del flujo vehicular o del parque vehicular o de los diferentes tipos de vehículo y toda la serie de requerimientos y limitantes que pudiera tener el tránsito en las carreteras y de alguna manera con esto a lo mejor entender el por qué en una caseta a los camiones de carga se les cobra por ejes excedentes, teniendo un número determinado de ejes limitantes, pues cada eje excedente te cobran una cantidad, un costo adicional a la cuota que se está pagando, el por qué cuando hay cargas especiales tenemos que ir a la Policía Federal para poder pedir un permiso especial para que puedan circular, bueno, en fin, todo este tipo de cosas, pues bueno, viene determinado en este apartado presentado por la SST. Entonces vamos a ver cómo está esta tarea, ¿sí? Entonces, en la misma carpeta de diseño de pavimentos para su materia, viene una tercera tarea, ¿sí? Esta tarea es para entregarse la semana que viene, ¿sí? La fecha de entrega es dentro de 8 días, prácticamente 8 días, tienen hasta el jueves antes de las 12 de la noche, ¿sí? Para entregarla, y dice, clasificación de vehículos según la SST. Y se realiza un resumen del Diario Oficial de la Nación que encontrarás en el contenido de la materia, ¿sí? En parte del contenido de la materia les anexé, me voy a regresar, un documento que tiene que ver con clasificación de vehículos de la SST. Y aquí dentro van a ver un PDF con el Diario Oficial de la Nación. Este es el diario publicado, la última edición que tiene que ver con la definición de cargas para el parque vehicular, ¿sí? Es el Diario Oficial de la Nación o el Diario Oficial de la Federación, publicado el 14 de noviembre del 2014.
para la norma oficial mexicana. Permítanme, déjenme ver si puedo acercarme tantito. No. Ok. Es la norma oficial mexicana, la NOM 012 SCT 2-2014, sobre el peso y dimensiones máximas con las que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de la jurisdicción federal. Es decir, es la norma oficial mexicana que tiene que ver con dimensiones y pesos autorizados para poder circular en las carreteras mexicanas. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que hagan ustedes un resumen de todo este documento. Son varias páginas las que se presentan. Pesos, tipos, restricciones, dimensiones de los vehículos, en los cuales son autorizados por la SCT y están de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. O sea, sé que de sí o sí se tienen que cumplir. ¿Ok? Eso es la tarea 3 y es la que me tienen que entregar dentro de 8 días como máximo. También dentro del contenido de la materia van a ver otro documento que les agregué, que son las tablas para caracterización del tránsito, que son las tablas del factor LEF, del tipo de vehículo, las tablas de factor de crecimiento, de donde saqué la presentación, ¿sí? Nada más que a veces pues les anexo estos valores o estas tablas porque en la presentación nos imprimen la presentación, no les va a dar o les va a dar muy pequeño porque pues ajusté obviamente la imagen a la dimensión del elemento de presentación, y aquí pues vienen por hoja. Entonces a lo mejor se facilita un poco más la interpretación de los valores por si hay alguna necesidad. Bueno, pues ahí anexé todo lo que tiene el elemento para la caracterización del tránsito, y en el marco teórico el tema 3, caracterización del tránsito, es el tema que estamos viendo o la presentación que estamos viendo, y es todo esta teoría para determinar la composición vehicular que afecta a un pavimento. ¿Ok? Bueno. Me regreso con ustedes. Dejo de presentar. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta sobre el trabajo. El trabajo, el resumen me lo pueden les dejo la opción de que lo puedan hacer en Word y hacer su resumen ahí, o lo pueden hacer a mano y luego escanean el trabajo hecho a mano y lo suben en un archivo. Se los dejo a su criterio, conforme ustedes quieran realizarlo, obviamente, y pues para que lo puedan entregar dentro de 8 días como máximo. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, muchachos. Ok, bueno, entonces, ok, pues ya terminó la clase. Nos estamos viendo dentro de 8 días, muchachos, que estén bien y y pues bueno, que tengan bonito fin de semana. Ok, hasta luego, yo me retiro, los dejo, que estén bien, nos vemos.